Muy buenas. Quiero hacer un directo, va a ser un directo un poco diferente, creo que va a ser un directo un poco especial. Vamos a hablar con Marcos Nicieza y yo le conocí hace unos meses. Ahora os contaré la historia. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar con Marcos Nicieza y ahora os va a contar un poco lo que ha hecho, ¿no? Y quiero hablar con él sobre todo de pinturas. Yo soy escultor, yo conozco más los materiales de escultura y conozco menos los de pintura. ¿No? Tengo alguna idea de pintura tradicional, pero él sabe muchísimo más. Y a veces me hacéis preguntas que tienen que ver con esto, entonces creo que lo más fácil va a ser que lo hablemos con él. Creo que va a ser lo más sencillo de todo. Además ya veréis que habla mucho, o sea que va a ser fácil. Y vamos a hablar con él sobre pintura, sobre policromía y sobre emprendimiento también, porque en la story os puse que es de héroe a villano, ¿no? Y es porque tiene una historia personal también que es muy interesante, que es que él ha pasado de ser artista a ser empresario, supongo que sin dejar de ser artista, por supuesto. A ver, ahora le veo aquí, vamos a invitarle. ¿Cómo es que no me deja invitarle? ¿Por qué no me dejas? A ver, Marcos, intenta unirte. ¿Ves una camarita con un más? Porque a mí no sé por qué ahora no me deja invitarte a la llamada. No sé por qué será. Si acaso tendría que volver a salir y volver a entrar. Pero si tú le das, yo te podré aceptar. Perdona, Tara, este momento técnico, no sé, es que no sé. Soy muy torpe con las máquinas. Soy un desastre. Aquí estás. Le he dado a aceptar. Sí, aceptar. Vale, ahora ¿Ya? sí. He tenido un momento de pánico, he tenido un momento de terror. Pánico, Estas cosas escénico de artista. Ya está. Sí. Pánico escénico de artista. Bueno, nada, os presento a todos a Marcos Nicieza. A él, a lo mejor, nunca, de hecho, le he preguntado justo ahora, hace 2 minutos, cuál es tu apellido, porque no lo sabía. Pero sí que lo he etiquetado a veces porque es de Minim Acrylics, de una marca de pinturas que yo utilizo mucho, que me encanta. Y vamos a hablar sobre eso. Porque me encanta la historia que tienes. Yo me acuerdo que yo te conocí porque me contactaste hace unos meses y me contaste lo que estabas haciendo y me pareció una aventura chulísima y creo que vale la pena que la gente la conozca, ¿no? La gente lo conoce. Y después también porque yo conozco muy poco de pinturas, yo conozco muy poco de material de pinturas y muchas veces me hacen preguntas y yo no sé exactamente responder. Entonces yo creo que es un buen momento para poder hablar de este tipo de cosas. Vale. Así que nada, si quieres, preséntate y cuéntanos cuál es tu aventura. Bueno, pues como bien has dicho, mi nombre es Marcos Nicieza. Nos ha costado el segundo apellido. Y sí, cuando hablamos y me propusiste lo de la entrevista, lo de héroe a villano sonaba bien porque un poco es eso. Yo lo que llevo un año hablando contigo por teléfono es que yo hace un año estaba detrás del teléfono. O sea, era alguien que trabajaba no de artista, porque yo soy de los que reconozco que para ser artista hay que tener un gen, que yo no tengo. Toda mi familia sí, pero yo no. Mi padre es artista, mi hermana es artista, mi hija pequeña es artista, la mayor es como yo, casi medio artista, mi bisabuela era artista, pero yo, digamos que soy más artesano, ¿vale? O sea, yo domino ciertas técnicas. ¿Qué pasa? Que yo desde muy pequeño dibujaba, pintaba y al empezar a trabajar decidí que convertía mi hobby, que era el de las maquetas, en mi profesión. Y desde el 99 me he dedicado a hacer maquetas pues para ayuntamientos, para museos, para gobiernos, para la Renfe, para un montón de entidades. Me mudé a Cataluña hace 11 años, he vuelto a Asturias, yo soy asturiano, y al irme a Cataluña monté un estudio de cine. ¿Qué pasa? Que nos pilló todo, la crisis, toda la movida, No sabía yo. todo. Entonces lo acabó rematando el coronavirus. Y yo, que me quería jubilar con 50 años, me vi como que, ostras, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Entonces, digamos que este proyecto nació hace 10 años, antes de irme yo a Cataluña. Y lo tenía todo preparado para hacerlo aquí en Asturias.
Pero al mudarme con una niña pequeña, otra de 7 años, mi mujer viaja mucho, no tenía apoyo familiar, no había nadie, me dio miedo. Así, directamente, me dio miedo. Entonces pensé, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a dejarlo pasar y tal. Y pasaron 10 años. Entonces, cuando el coronavirus nos pegó a todos, hubo un momento que yo pensé, vale, llevo casi 40 años dedicándome a lo que realmente me gustó, que es hacer maquetas, hacer escenografías, trabajar para cine y tal. Pero, ostras, este proyecto que tenía ahí aparcado, igual es el momento de reactivar. Y con unos amigos de Barcelona que digamos que más que me apoyaron, me espolearon para decir, venga, hazlo ya, deja de perder el tiempo, llevas diciendo esto 10 años, ponte a ello. Y como te comenté muchas veces, o sea, yo no soy artista, pero yo pintaba hasta con acuarelas de los chinos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, porque al final, cuando te pones a trabajar y empiezas un proyecto, muchas veces el proyecto te lleva a donde tú no quieres ir, pero el tiempo, las entregas y todo te fuerza a que experimentes con lo que tienes a mano. Con lo cual, tenía posibilidades por un familiar que trabaja en una fábrica de pinturas, 150 años de empresa, imagínate si sabrán de pinturas. Y entonces le propuse, ¿puedo experimentar un poco? Y dijo, experimenta. Y después de año y medio de empezar a mezclar pinturas y esto de aquí y esto de allí, pues conseguí sacar un producto que a mí me convencía. Y pensé, si a mí, que soy muy malo, me convence, a uno como tú, que eres buenísimo, pues le tiene que convencer seguro. Entonces, Y tu aventura es, porque no lo has dicho aún, es fabricar pinturas. sí, Fabricar las pinturas que tú querías todo el tiempo que trabajabas. Esa es la exactamente. idea, ¿no? Yo, yo lo que tenía en la cabeza, Tomás, era un poco lo que te pasa a ti muchas veces, seguro, cuando estás en el taller. Que son las 3 de la mañana y no puedes ir a comprar a tu tienda de confianza. Y, y Amazon no llega cuando tiene que llegar. No sé si me explico. Entonces, al final, necesitas algo que tú puedas, con lo que tienes, añadiéndole cosas, convertirlo en otra cosa totalmente distinta. Pero que sirva, que aguante, que te fíes de ella, que seque como tú quieres, que tenga el color que tú quieres, que sea mate, que para mí era fundamental, que fuera mate de verdad. O sea, yo estaba cansado de comprar pintura, es mate, no es mate, al final no es mate, todas atinan, todas. Entonces yo decía, quiero que algo que lo básico lo cumpla, ¿no? Y sobre todo, eso, la plasticidad, que tú digas, ostras, pues si le pongo más agua de lo normal, la estropeo, funciona, no, coño, funciona, pero ya no se comporta como pintura acrílica, se comporta como acuarela. Ostras, pues qué mola. Y si le meto alcohol, ¿qué pasa? Ostras, que la puedo tirar con el aerógrafo. Jolín, entonces al final necesitaba un producto que dijeras, vale, no es la Coca-Cola, no estamos inventando aquí y tal, pero que fuera, o sea, que no fuera con esto haces milagros, pero que te sirva de base para, en función de todo lo que tú sabes, lo puedas aportar al producto. Y así salió. Y después de año y medio de mezclar y de mezclar y de mezclar, pues di con una consistencia, con una fórmula, con un tal que a mí me convencía. ¿Qué pasa? Que como te digo, yo soy artesano. Entonces, los artesanos estamos acostumbrados a trabajar con materiales muy técnicos, ¿vale? Los artistas sois más de trabajar con lo que tenéis en vuestro alrededor, ¿vale? Los hay muy técnicos también, ¿eh? Pero me refiero que tiráis de tal. Los artesanos necesitamos esa seguridad que, para mí, que tengo muchos artistas en la familia, no tiene un artista. El artista se lanza. Llega la musa y ya se coge a la musa, se pira de copas con ella y no le importa nada, porque se deja. El artesano necesita la seguridad de, ostras, este barniz funcionará, esta pintura necesito que sea así. Si pone que seca en 2 horas, tiene que secar en 2 horas. No puedo hacerlo. A ti te da igual que sean 2 horas. Si tú te quieres seguir pintando, sigues pintando, aunque te ponga el bote 2 horas para secar. Eres artista y te lo puedes permitir. Los artesanos no, necesitamos otro proceso como digo yo, de creación, ¿no? Un poco más ordenado. No al tuntún o a lo loco o como te nace de dentro, que es como realmente le tiene que pasar a un artista, que yo
Ojo, a mí me encantaría tener esa vena de decir, ostras, venga, me dejo llevar y lo que sea. Por eso necesitaba que el producto de mano fuera bueno. ¿Qué pasa? Que luego queda decir, vale, ¿y ahora qué hago? Me pongo a vender la Coca-Cola, me cojo el carrito y me doy la vuelta por España. Y entonces fue cuando se me ocurrió, ostras, pues voy a coger gente buena, que sea realmente buena en lo suyo y que no tenga miedo y que le apetezca experimentar y que no esté pendiente de lo que diga Instagram y que no esté pendiente de lo que diga Menganito y que si va a un concurso y no gana, no le importe. Entonces seleccioné gente que yo veía que tenía un perfil que, viendo cómo ellos hacían su trabajo, yo sabía que la pintura les podía funcionar. Ojo, yo nunca, por lo que hablamos muchas veces, yo nunca pretendí que dejarais todo lo demás y solamente usarais lo mío, ¿no? Pero, y así me aventuré, empecé a contactar con maestros como tú y venga, y después de un año, hay unos cuantos, ya sin haber salido al mercado, tenemos más de 5 premios internacionales conseguidos con la pintura. Así que bueno, que de momento estoy contento. Yo me acuerdo que tú me contactaste y me propusiste esto, me decía que estabas preparando estas pinturas y tal, y yo pues no entendía nada porque yo no soy pintor para empezar, o sea, yo soy escultor y ya sé que, bueno, me he hecho conocido más por cómo pinto las esculturas casi que por cómo las modelo, ¿no? Cosa que mi ego de escultor a veces sufre un poco, pero es verdad, ¿no? Entonces me pareció chulo el reto. Claro, yo en ese sentido, lo que quería decir es, y recuerdo que me enviaste los primeros botes y era mucho antes de que salieran al mercado, sí. No tenían ni etiqueta ni nada. No tenían nada. Y me sorprendió. Yo esperaba que fuera algo, yo qué sé, como lo que tenía por aquí. Yo tampoco no conozco mucho tampoco las pinturas que hay en el mercado, y ahora hablaremos de eso, pero sí que me gustó mucho y las utilizo muy a menudo, tus pinturas. Yo utilizo, en los vídeos sale, ¿no? Yo utilizo mucho chalk paint, muchas cosas, pinturas más vastas para las bases, pero cuando necesito darle un toque, ¿no? Ese toque de naranja ahí, o ese toque de azul, que sea un azul brillante, que sea mate, porque yo también estoy obsesionado con lo mate, y eso sí que lo consigo. Y nada, genial. Entonces, lo que te quería preguntar es, a ver, yo lo que conocía de escultura, yo como soy del siglo XIII, yo soy una persona, me toca vivir ahora, pero mi naturaleza es del siglo XIII, pero con la vagancia del... Tú y yo nos quedamos con Leonardo da Vinci y compañía, ¿no? O sea, exacto. Hasta ahí, ¿no? A Leonardo da Vinci le encantaba guarrear con las pinturas, por eso tienen tantos problemas los restauradores ahora. Claro. Lo que tú decías del artista que se lanza y que hace barbaridades. A ti te encarga el Vaticano una cosa y de repente te llama el cardenal de turno y te dice que mañana viene el Papa y que por narices lo tiene que tal, ¿y tú qué haces? Le dices que no, que llamaste a Amazon y que te tiene que llegar la pintura que pediste, ¿no? No, te bajas del andamio, te vas a por huevo, te vas a por aceite y pillas por la calle lo que encuentres para fabricarte la pintura que te falta. Claro. Es que es así. Y eso lo hizo Leonardo y lo hice yo. Yo tuve una fase en la que cuando estaba aprendiendo, que yo era muy tradicional, ¿no? Toda técnica tradicional, y probé todas esas técnicas de pintar con huevo, pintar con leche, pintar con caseína. Incluso una vez me fui a pintar en una cueva y había preparado caseína en un bote, pero se me olvidó el bote de caseína. Entonces llevaba un par de pigmentos, se me olvidó el bote de caseína, pero había llevado una mandarina para merendar. Entonces pinté con el jugo de la mandarina. Y de a ver lo que aguanta. De eso hará 10 años y sigue ahí. Y sigue ahí, ¿no? Está protegido en la cueva, ¿eh? Pero pinté con pigmentos de tierra molida de la zona de alrededor y tal. O sea, muy primitivo. En realidad, muy primitivo. Entonces, esta idea de aglutinante por un lado y pigmento por el otro, yo la tenía clara, ¿no? El aglutinante, poco para decirlo a los que nos escuchan, la pintura, en mi pequeña cabecita de persona que sabe poco, tiene dos partes. El aglutinante, que es lo que pega, que es la parte líquida que se seca y pega, y el pigmento, que es lo que le da color. Entonces yo conozco los aglutinantes tradicionales. Vale. Pero es verdad que ahora usan pinturas modernas, pero yo no las conozco. Claro. ¿Puedes contarnos, sin contarnos tu receta de la Coca-Cola? No. Escúchame, que tampoco te creas tú que he inventado nada. Lo que pasa es que he mezclado 4 o 5 cosas y al final ha salido bien, ¿vale? Yo tampoco soy un... A ver, yo vengo del mundo del modelismo, ¿vale? Del maquetismo. Es un mundo complicado, porque es un mundo de mucho ingeniero, de mucho químico, de mucho técnico, de mucho, como digo yo, que sale poco el viernes, ¿vale?
el sábado por la Sí. noche y se lee mucho de cómo era un tanque o de cómo era un avión o de cómo... O sea, la gente de que hace barcos. A mí me alucina la gente que hace barcos. Yo tenía un vecino cuando yo era pequeño, mi vecino del segundo, construía barcos, pero los construía enteros. Iba por las maderas y sacaba los planos de no sé dónde y en su casa fundía los cañones. Y yo cuando fundía los cañones en aquel cazo con el plomo, yo me quedaba loco, no entendía nada. Era como, este tío está fundiendo cañones de un galeón español en su casa. O sea, era como una cosa, para mí con 7 años era alucinante. Entonces, es un mundo muy técnico, pero a la vez, cuando es tan técnico, no se arriesga, se va sobre seguro. Entonces, yo no soy un experto en pintura, pero he pintado, como te dije antes, con todo tipo de pinturas. Entonces, la pintura acrílica que ha aportado al arte rapidez, nada más. No le demos más vueltas, no nos complicamos la vida. O sea, si Miguel Comodidad, Ángel, comodidad. si el Bosco, si Velázquez, si estos hubieran tenido pintura acrílica, hubieran hecho 120 veces más obra de la que han hecho. Porque antes era un coñazo esperar a que te seque la caseína, el huevo, la trementina, cómo te confundieras, lo echabas todo a perder. Era muy complicado de hacer. Pero básicamente es lo que dices tú. Polvo mineral o polvo de tierra o polvo, ¿sabes lo que te digo? O sea, el lapislázuli era más bien mineral, pero luego estaba la tierra como lo que hacían en las cuevas de aquí del norte, que era simplemente piedra o tierra machacada, mezclada o sea, como el primer aerógrafo del mundo, porque se rociaba con un tuétano, o sea, con un hueso. O sea, que Claro. no... Por Claro, ejemplo, está el color siena, ya está. que se llama Siena porque es de la tierra de Siena, del Pues, pueblo de pues Siena. eso. Y está el Siena natural y el Siena tostada, que es esa tierra cogida y cocida al fuego. Pues Que en, eso hay gente que no lo sabe. Pues en las cuevas de aquí de Asturias no son en Siena, pero tenían un barro parecido y hacían lo mismo, ¿entiendes? O sea que al final, y ahí siguen las pinturas. Entonces, es un polvo que tú mezclas o aglutinas con un aglutinante, ¿vale? Entonces, seguro que mucha gente que ha pintado en su casa una pared se ha dado cuenta que ha abierto el bote y le pasa como al yogur. Tienes una parte abajo y tienes un suero arriba, ¿vale? Ese suero es el aglutinante. Entonces, en función del aglutinante que tú le pongas al pigmento, consigues que la pintura sea de una forma o de otra. ¿Qué pasa? Que normalmente la pintura acrílica se utiliza en un aglutinante que seque muy rápido, con lo cual el tiempo de reacción o el tiempo de interacción con la pintura es muy limitado. No es como con el óleo, que tú con el óleo te puedes, o sea, puedes estar ahí años dándole al óleo y fundiendo y tal. Pues eso era una de las cosas que yo quería conseguir, que pudiera haber una transición entre capas, que no fuera a base de aguadas, lavados como la acuarela. La acuarela tú ves que al final es una mancha, un borrón, que tú lo vas echando. Bueno, pues entonces yo intentaba que fuera una especie de óleo, pero que se comportara como la acuarela, pero que secara como el acrílico. O sea, era como decir, vale, tío, o sea, vete para tu casa. Deja de pensar y vete para tu casa, ¿no? Pues al final lo conseguí. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene la pintura acrílica es lo que decimos, es la rapidez. Pero estás perdiendo, por ejemplo, el poder jugar con ella. ¿Vale? Sin embargo, de esta manera puedes jugar con ella. ¿Qué pasa? Funciona como una acuarela. La acuarela al final es una pastilla que ya está el aglutinante, que se ha secado y tú echas agua, que es como para reactivar el aglutinante y empezar a dar. Si tú coges poca agua y empiezas a darle a la acuarela, haces como una pasta, ¿no? En el fondo ya tienes un acrílico. ¿Qué pasa? Que la acuarela no tiene ningún fijador. A ver, ahora habrá alguno que fabrique pintura y me matará, pero me refiero, la acuarela, si tú la dejas secar, vuelve a convertirse en acuarela. Sí. ¿Entiendes? Eso yo creo que es una clave que vale la pena explicar, ¿no? Porque, claro, tú lo tienes tanto en la cabeza, pero Sí, yo sí, me acuerdo cuando descubrí estas cosas. Es decir, cada pintura tiene sus peculiaridades y exactamente. la clave de esas peculiaridades se la da el aglutinante. De hecho, el nombre de la pintura viene del aglutinante. La pintura al óleo es porque el Es aglutinante es óleo. óleo, normalmente de linaza, Exactamente. ¿no? Leonardo pintaba con aceite de nuez, por Claro. ejemplo. Pues el aglutinante es lo que le da la personalidad a la pintura. No el color, pero sí la personalidad. Si es brillante, si no lo es, si, todo lo demás sí. Y pues hay, yo diría que hay como dos
clases, ¿no? De aglutinante. A ver, tírame una piedra si No, no, quieres. no, no. Los que polimerizan, para decir la palabra técnica, es decir, los que cuando se secan cambian su estructura química Sí, y después ya no se mueven, sí, como sería el óleo, sí, por ejemplo, o el acrílico, sí. y los que no, por ejemplo, la acuarela, lo que decías. La acuarela, el problema que tiene, seca muy rápido, es preciosa, pero si vuelves a pintar por encima e insistes, Se se va a la deshace. mierda. Sí, sí, sí. Si la metes Pues en agua, se jodió la acuarela. Ya está. Fuera, ya está. Claro, ¿por qué? Porque no tiene nada que la fije. Digamos que el aglutinante, vamos a poder decir que es natural. Es un aglutinante natural, ¿vale? Que en cuanto tú le echas agua encima, se va, se va. Lo otro ya es química. Y lo que hablábamos, el óleo, el mineral reacciona con el óleo y con la trementina que uses y entonces al final se genera ahí una costra que hace que eso perdure en el tiempo. Es como la clara de huevo. La clara de huevo es una proteína. Aquí nos vamos un poco más científicos. La proteína tiene una serie de reacciones químicas. Pues es lo que le da realmente, porque la clara de huevo es proteína. Entonces al final tú le empiezas a dar y ya está. Entonces eso se queda duro. Las uñas son proteína. Y mira lo duro que es una uña. ¿Entiendes? Entonces, claro, ya está. O sea, tú empiezas a pensar así un poco lógicamente de dónde vienen las cosas y entonces ves por qué unas se fijan más que otras o por qué unas tienen más que otras. La gente cuando va a los museos y ve los cuadros y ve ese craquelado de los cuadros es de la cantidad de barniz que tenía para que no se estropeara, ojo, con el humo, que la gente no entiende que antes no había electricidad, antes había hogueras, humo, velas y todo eso se pegaba al óleo. Todo el polvo se pegaba al óleo, porque el óleo al final es un aceite. Si tú te embadurnas, si te embadurnas en la playa, te tiras eres una croqueta, pues lo mismo. Entonces, los cuadros lo que tienen es mierda y mierda y mierda encima, que los restauradores al final muchas veces lo único que hacen es limpiar. Limpian una obra de todo lo que se le queda pegado, porque antes no había barnices. No existían ese A mí, por barniz. ejemplo, yo Dime, dime, dime. termina, No, perdona. no, que Tú decías antes que antes no existía el barniz, con lo cual antes lo que existía era un aceite que impermeabilizaba. Los galeones impermeabilizaban con sebo. Las maderas y los muebles impermeabilizaban con cera de abeja. ¿Para qué? Para que no se pudriera la madera. Pero la cera de abeja es porosa. Y cuando se calienta, atrapa toda la mierda, toda la suciedad, con lo cual se queda pegado. Por eso los muebles antiguos tienen tan... Porque es lo mismo. O sea, al final, las cosas naturales, ¿qué pasa? Que luego llega la tecnología, la ciencia, la investigación, tal, y empiezan a meter componentes que no derivan de la naturaleza, entre comillas, a las pinturas. Y por eso salen toda esta gama de acrílicos, de pinturas con resina, de no sé, ¿qué pasa? Que son mucho más resistentes que cualquier pintura natural. Por ejemplo, los colores que tú puedes conseguir con una pintura acrílica son mucho más. Yo esto, a ver, lo tengo discutido con pintores, como digo yo, pintores de verdad, ¿vale? Los de lienzo. La pintura acrílica te va a dar más luminosidad, más como se dice ahora, más punch a la pintura que el óleo, por narices. Porque la única manera de aclarar el óleo es empezar a meterle blanco. En cuanto le metes blanco, lo que estás es apagando el color, estás matizando el color, estás poniéndole como un velo por delante de la pintura. Estás haciendo como lo que hacía Sorolla, que era que esa luz tan bonita que tienes, al final es matando el color, ¿entiendes? Porque si no, no eres capaz de dar esa luminosidad. Sin embargo, con la pintura acrílica sí consigues un color vivo. ¿Cómo te lo diría yo? O sea, que tenga ese color y que se mantenga y que dure en el tiempo. Porque el óleo, si lo pones a la luz, se estropea. Cualquier ya. cosa natural, en cuanto la pones a la luz, se estropea. En ese sentido, a mí me sorprendió cuando descubrí, yo hice muchas pruebas con huevo, con temple de ¿Eh? huevo. También Francesc Grimaldi es amigo mío y él sí que pintó muchísimos cuadros con temple de Sí, huevo, con caseína, él sí que probó muchísimo todas esas técnicas. Pero a mí me sorprendió ver que en realidad el temple de huevo aguanta muchísimo mejor que el óleo, por ejemplo. Que tú ves un retablo medieval y está mejor conservado que uno barroco. Y hay varios siglos de claro. diferencia. El medieval es mucho más antiguo, pero aguanta mejor. Lo que es verdad que tiene otras propiedades. Hay gente a la que le encanta la calidad del óleo Sí, sí, y a no la ver, muevas de ahí, porque no, 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 no. le A ver, encanta. y lo que tú puedes conseguir pintando con óleo no lo puedes conseguir pintando con acrílico. No nos engañemos. O sea, a ver, volvemos a lo mismo. Seguro que hay aquí alguno que pinta con acrílico que te mueres y me está odiando a muerte. Pero yo creo que hay que entender lo que hablamos tú y yo muchas veces. Cuando sale un producto,
o cuando se crea una innovación sobre un producto, porque todo esto en realidad viene de lo que hablamos al principio, de mezclar tierra con agua, ¿entiendes? Porque los de antes no hacían otra cosa. Con leche, sí, con Sí, algo que pegue, sí, el agua, ¿no? mal aglutinante el agua. Sí, sí, pero bueno, pero que me refiero que en un principio no se combinó Sí, mucho la cabeza, o sea, lo que tenían y lo que y muchas eran sangre lo que tenían, la sangre de los propios animales, que era lo que pegaba, ya está. Entonces, al final no se trata de quitar lo que ya había y sustituir por lo que viene, no, 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 se trata de que tú te hagas una paleta de diferentes productos y tú en función de lo que vayas a hacer, hagas una cosa o hagas otra. Utilices una cosa o utilices otra. Acuérdate que cuando os mando las pinturas, lo primero que digo es mezclarlas con lo que tenéis. Probarlo. Porque sí, sí, sí. si os funciona, cojonudo. O sea, al final no se trata de sustituir, se trata de que tenga una cosa más que me aporte valor a lo que yo estoy haciendo. Y si me aporta valor... Claro. Tú antes decías que tú querías conseguir una pintura que tuviera, no me acuerdo cómo lo has dicho, pero tuviera la versatilidad del óleo, la facilidad del acrílico y que pudiera trabajar como acuarela. A mí lo que más me gusta de las pinturas es que tiene ese aspecto también de temple de huevo, de pintura muy luminosa, muy mate. Lo del mate, eso sí que es muy de huevo. Y también tiene ese aspecto de temple, Sí, porque claro, ese tiene, aspecto medieval yo lo consigo con claro, esa. porque tiene mucho pigmento. En realidad, digamos que, a ver, claro, yo, la mayoría de la gente que esté en que haya entrado en el chat será porque sean artistas o les gusta el arte, vale. Digamos que hasta ahora la mayoría de las pinturas vienen de la rama de bellas artes, ¿vale? Y se van haciendo diferentes cosas. Esto está traído de la industria. Esto no tiene nada que ver. O sea, las formulaciones son totalmente distintas. Por eso te digo yo que no es que se haya inventado la Coca-Cola, sino que es que, ¿te acuerdas que te lo dije? O sea, hay que aprender a usarlas porque son muy técnicas. Es una pintura muy técnica. Entonces, al final, en cuanto entiendes cómo funciona, pues te da esa versatilidad. ¿Por qué? Porque si la diluyes con mucha agua, puedes funcionar como acuarela. Porque si tú humedeces el papel y la has diluido con mucha agua y pintas encima, se va a comportar igual que la acuarela. ¿Por qué? Porque la concentración de pigmento que tiene es tan grande como si fuera acuarela, pero el aglutinante no se desprende. Entonces, al no desprenderse, genera que tú puedas usarla como la acuarela, pero que las prestaciones sigan siendo las del acrílico. ¿Entiendes? Entonces, no me hace falta empapar el papel y dejar que se seque y que se ondule, ¿no? Le meto secador y ya está. Entonces, puedo ir adelantando tan rápido como se adelanta con el acrílico, pero sin embargo se comporta con la acuarela. Al ser tan Claro. mate, dime. No, que antes decíamos esto, que las pinturas son acrílico por un lado y pigmento por otro. En teoría, En pero después teoría. sabemos, y eso con pinturas malas lo notas mucho, que además, o sea, tiene poco pigmento y tiene mucha carga random que no pinta nada, ¿no? Y eso lo notas a veces con algunas pinturas muy baratas que intentas mezclar algo con algo y enseguida te sale gris. Claro. O sea, enseguida pierde el color, se rompe totalmente y no hay nada de color O ahí, se ¿no? rompe, o pones tanta agua o pones tanto alcohol. Tú imagínate, Bueno, eso también. acuérdate que te he dicho que a estas les puedes meter alcohol. Yo, o sea, tengo un amigo que es un loco también de estas cosas y ha pintado con alcohol de 70 en vez de agua. Sí, Y sí, aguanta. yo también he hecho pruebas también. Y he probado a salpicar con goma laca por encima, a ver qué pasaba Y, ahí. y, y Chulísimo. funciona. Está, Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Claro, yo lo que buscaba era gente Los como dos tú, secan muy rápido. claro, que experimente. Lo que te hablaba del pigmento. Claro, para que tenga color tiene que tener pigmento, lógicamente. Pero claro, el pigmento es caro. El problema aquí también la gente tiene que entender que para que una pintura sea buena necesita pigmento bueno y el pigmento es muy caro. O sea, lo caro de la pintura es el pigmento, no es el aglutinante. ¿Entiendes? Entonces al final, claro, imagínate, las pinturas de hoy en día que tú te vas a pintar tu casa y pides un violeta o pides un azul ultramarino. No, un azul ultramarino no, un Prusia. O pides un verde botella. Antes, la base era blanca. Imagínate la cantidad de pigmento que había que echar en ese bote para que el blanco, o sea, para que la pintura blanca se quedara verde botella. Había veces que ni lo llegabas, porque es imposible. ¿Cómo llegas del blanco al verde botella? Imposible. O sea, tienes que poner esto de pigmento
y esto de blanco. Con lo cual, lo que dices tú, esto no cubre, esto no sé qué. ¿Por qué? Porque estás pintando con pigmento, no estás pintando con el aglutinante más el pigmento. Con lo cual, hubo que variar y hacer esas pinturas con otro tipo de aglutinante para que te dieran el color. Y de repente dices, oh, tengo que darle 5 manos. Ya, vale, pero es que tampoco lo podemos tener todo. O sea, no podemos pasar de una pared blanca a una pared verde botella en una sola mano. No, o sea, que igual tienes que dar 3. Entonces, o igual tenías que darle un tapapor al test primero para que luego lo otro te lo coja. La transición que hablabas del óleo se consigue al ser mate. En cuanto es mate, la superficie te absorbe la pintura que estás echando por encima. Ya puedes hacer transiciones. El acrílico no te lo permite porque se queda liso. Intenta pintar sobre melamina. ¿Qué te pasa? Que no cubre nunca. Pues ya está. Hace una transición en melamina. ¿Cómo la puedes hacer? No la puedes hacer. ¿Cómo puedes hacer una transición en cristal? No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no hay poro. Y al no haber poro no hay transición. En el óleo, aunque parezca que no hay poro, coño, sí que hay poro, porque la materia es la misma y se funde materia con materia. Ya no es la tabla, es simplemente óleo sobre óleo. Pero con el acrílico, que tú le das una pincelada y se queda seco, es como si fuera la misma. Es como si volviera a ser la propia tabla o el propio mueble, con lo cual no te sirve. Tiene que tener una base que te genere la transición. Entonces, si tú tratas esta pintura y la dejas secar, como pasa con el óleo, al final puedes ir consiguiendo las transiciones. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una base que te permite que la siguiente que pongas encima te chupe parte de lo que estás poniendo y la siguiente capa ya no se vea como una capa sobre otra capa, sino que tienes una transición en medio. Entonces, por eso era una de las cosas que yo perseguía, que no tuviera que cambiar de disciplina. Ostras, estoy pintando con el acrílico y ya me tengo que ir al óleo. Vaya coñazo. Y si la trementina no es la que tengo y tengo porque son las 2 de la mañana disolvente, ¿qué hago? Si le meto disolvente a esto, me lo cargo. ¿Sí o no? Claro, porque ahora tú estás dando, por supuesto, a ver, lo diremos también por si acaso alguien no lo sabe, pero muchas veces los artistas lo que hemos hecho es como queremos propiedades de varios tipos de pintura, lo que se ha hecho tradicionalmente es pues hacerlo por capas y empiezas por las capas más magras, ¿no? Pues sería el temple de huevo, la témpera, el acrílico, y vas pasando las capas más grasas, ¿no? Pasaríamos después por encima con el óleo, y después podríamos acabar incluso con ceras. Claro, el problema de ese proceso es que no puedes volver atrás. Una vez que has empezado con el óleo, no puedes pintar con acrílico encima, por ejemplo. Salvo que vayas barnizando entre capas. Sí, bueno, pero... Pero como eres artista, no lo vas a hacer. No. Si fueras artesano, lo harías. Pero como eres artista, no lo vas a hacer. ¿Entiendes? Claro. Y aquí tengo siempre el mismo ejemplo. Los muebles lacados chinos. ¿Ya? ¿Sabes cuántas capas de laca tiene un mueble lacado chino? Del siglo... Pues igual tiene 500 capas de laca. Laca, lija, laca, lija, laca, lija. Entonces, claro, así quedan de chulos y de brillantes, sí. Pero porque el tío se ha pasado medio año lacando el mueble. ¿Tú tienes medio año para hacer la próxima obra? No, ya te fue a la cabeza tan rápido que pensaste 20 obras que quieres hacer pasado mañana. Pues esa es la diferencia. Entonces, claro, el acrílico nos ha dado mucha rapidez y plasticidad, pero nos ha quitado, para mí, desde mi punto de vista, nos ha quitado juego con la pintura. Es muy estática. O sea, ahí se queda. Es más, depende de la temperatura exterior, no te da tiempo ni a extender la pincelada porque se te queda a la mitad. ¿Entiendes? Entonces, al final, bueno, quieras o no, tienen sus cosas. Pero bueno, sí que es verdad que para mí lo peor del acrílico es eso, es lo rápido que muchas de ellas secan. Pero bueno, también es por la cantidad de aglutinante que tienen. También depende del aglutinante que tengan. O sea, si tiene un... No, claro. Si esto me recuerda, una vez hablaba con un carpintero de los mayores, de los viejos, sí, y él me decía que los materiales no se habían vuelto mejores, ¿no? Que las colas que hacían ahora no eran mejores que las colas que él empleaba. Porque él empezó trabajando con cola de conejo, con cola de la que tenían que hervir, con la olla en el taller, con huesos, con cartílago. Claro, con todo pero aquello. Lo que hablamos al principio, ¿hay algo más duro que una uña? No. No, claro. Pues ya está. Entonces,
Claro, Es entonces lo que es decía. proteína pura. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo de antes, lo que tú decías, por qué lo de el siglo XIII dura más que lo del barroco? Coño, porque en el barroco se evolucionó y ya no se cocía tanto, ¿entiendes? Se fue al revés. Entonces él decía eso, que la cola de antes pegaba igual de bien o mejor incluso que la de ahora, que según cuál es de ahora. Sí, lo que hemos ganado es comodidad, rapidez. Rapidez. Porque antes tenías que estar con la olla, lo primero que tenía que hacer era encender el fuego, vigilar que aquello no se pudriera, porque yo he estado en Claro, sitios en donde la cola de conejo se ha podrido y es un cadáver, porque claro, claro, son trozos de claro. animales que se pudren, Sí, 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 no hay eso más. pasa. Y, y nada, y él siempre lo decía, que no ganan en calidad, ganan en comodidad a la hora de En trabajar. rapidez. Al Sí, final es la rapidez. que te Nos, permite nos trabajar puede, mejor. como digo yo, nos puede la ansia. Llega un momento que nos puede la ansia. O sea, quiero acabar ya. O sea, yo di muchos años clase. Yo soy maestro, no he ejercido nunca. Me encantó, por cierto, me encantó aquellos dos vídeos que tenéis tú con tu amigo hablando sobre la educación. Eso, si quieres, algún día, como ya te expliqué que el canal de Mini de YouTube no va a ser un canal de venta, va a ser un canal en el que los artistas, cuando hagáis cosas con la pintura, lo subiré para que la gente tenga dos sitios desde donde poder verlo. Y me gustaría, creo que habíamos comentado, de un mini café, de sentarnos y hablar y tal. Pero me encantó cómo explicabais que muchas veces la gente quiere aprender, pero es mentira que quiere aprender. Después de Matrix, la gente piensa que te enchufas y ya sé Kung Fu. Y no, Kung Fu necesitas 10 años de Kung Fu. Entonces, claro, o sea, y yo las veces que di clase, a la gente se lo decía, le decía, no porque sea muy pequeño lo que vas a pintar, es más difícil. Lo que cambia es la técnica, pero sigue siendo igual de difícil que si fuera una cosa grande. Lo que tienes que tener es más o menos cuidado con según qué otra técnica que apliques para que quede mejor o peor. Pero es una técnica que en cuanto te la enseñan, ya está. ¿Qué pasa? Que necesitas un aprendizaje. Y ese aprendizaje se puede convertir en 5 años. ¿Tú estás dispuesto a perder 5 años de tu tiempo libre para pintar como dices que te gustaría pintar? Yo creo que la clave está ahí. Entonces, todos estos productos que han salido nuevos, lo que nos han vendido es la moto de que no es ni tu destreza, ni tu tiempo, ni tu aprendizaje. Es el producto milagroso que hace que quede Eso, bien. en eso te doy la razón, porque mucha gente, a mí, la pregunta que más me hacen, con diferencia sobre cualquier otra, es ¿qué arcilla usas? Como se hacía Como Franco si Cante. lo que quiera resultado es la arcilla, ¿no? Y, bueno, yo os la digo siempre, no tengo problema, ¿no? Y después la prueban, la compran y se frustran porque ¿Qué? Porque no son no, más Barceló. no, ni otro. Es decir, el material no es mágico, ningún material es mágico. Nos hace la vida un poquito más fácil o no, pero no Mira, hace el trabajo. yo Es ayer me importante que estuve. no ponga pegas al trabajo, eso Claro, sí. vale, pero exactamente. Pero eso ya es una condición, una condición que entre un abanico amplio de productos tú puedes utilizar o no. Yo ayer me estuve viendo a las 2 de la mañana un reportaje, un documental sobre el busto de Nefertiti, ¿vale? Que para mí es, o sea, junto con Es precioso. el David y todo lo que haya inventado Leonardo da Vinci y tal, para mí es, pues eso, es. La pintura es la original. Sí. La Debe ser original. temple, ¿no? Ese huevo o No lo algo así. Tiene aspecto. No lo saben, no lo No lo saben. saben. No lo saben, porque parece, si tú la ves, parece Titan Luz de toda la vida brillante de alucinas. Yo la he visto, ¿Tú la yo viste la he tenido natural? delante, es Yo no la he visto, impresionante. no la he visto. Sí, sí, no, yo sí. Y yo, sí, a ver, yo no soy un experto, pero si tuviera que apostar, yo diría que es temple de ¿Sí, no? huevo o temple muy parecido, ¿no? Algo así. Porque tiene ese aspecto Es mate con mate, alguna vale, zona vale. donde es Es mate, mate, donde en algún sitio sí que, donde se ha rozado más, sí que tiene un poquito más de brillo, vale, en el sentido de que parece que se va bruñendo. vale. Sí que tiene ese aspecto, pero yo la recuerdo muy sorprendentemente mate. Mate, No, ¿no? no, Vale, vale. Pues lo que yo vi ayer, al revés, la veía muy brillante. No la veía tan mate. no, no.
Tiene zonas, lo que te digo, las zonas que se ha tocado, se ve que es una pintura muy dura porque tiene mucha rozadura tiene 10 y a no capas. ser que arranques la capa superficial de escayola. Creo que tiene 10 capas de pintura. Imagínate. O sea, imagínate, 10 capas de pintura. O sea, tiene. Y mantiene, y te das cuenta que mantiene todas las líneas, y mantiene toda la expresión, y mantiene, o sea, para mí es perfecta. O sea, esa escultura para mí es perfecta y tiene 7.000 años, porque yo soy de los que piensa que tiene un poco más de lo que nos dicen. O sea, que al final... No, parece que no tanto, pero vamos. Pero bueno, pero ¿sabes qué te digo, no? O sea, que por no ir al libro y corregir la fecha, pues igual están dándonos... Pero ahí es donde yo siempre digo, ¿por qué la gente piensa que los antiguos eran tontos? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí. O sea, ¿por qué le estamos quitando continuamente valor a lo que se hacía antes? Cuando lo tenemos ahí, es la referencia viva. O sea, la Torre de Pisa no se ha caído y lleva inclinada media vida. O sea, ¿qué me estás contando? Si hay edificios que se han construido mucho más tarde, mucho más, y ya están en el suelo. O sea, entonces, yo creo que la gente pierde la conexión con todo lo que se hizo antiguamente. Entonces, tú llegas ahora mismo, entras en una tienda, una ferretería, o entras en una tienda de arte de ahora, o entras en un Leroy Merlin, y te empiezas a volver loco en, ¿y esto en cuánto tarda en secar? ¿Y esto cuánto tarda en no sé qué? ¿Y esto con cómo no sé qué? ¿Y esto? Y dices, tío, experimenta, prueba, mira a ver. O sea, intenta ver qué es lo que tienes que pegar con qué. O sea, hay cosas que son impegables. No se puede pegar el cristal, señores. No. Se tira la copa y se compra otra, porque por mucho que tú quieras pegarla, no va a aguantar. O va a aguantar lo mismo que te va a aguantar la otra. Sí. Que se va a romper igual, ¿entiendes? O sea, no tiene tal. Entonces, yo creo que muchas veces los materiales lo que tienes es eso, ¿no? Que tienes que entenderlos o querer entenderlos. Que yo creo que muchas veces la gente lo que pasa es que no quiere entender cómo funciona el material en sí. Claro. Mira, esto que dices me parece fundamental. Ahora aquí hay un comentario de Goblins, las criaturas. Me encanta tu trabajo, Oye, ya lo sabes. Dice, interesante. Un segundito, voy a cerrar la puerta. Vale. Dice, interesantísimo. Para los profanos como yo, esto es un pedazo de masterclass. Tengo que llevar a dormir al peque, pero espero poder volver a retomar el visionado. Bueno, vete a dormir al peque y vuelve. Y vuelve. Sí, no, pero es verdad. O sea, yo recuerdo esa época en donde te digo que yo probaba las cosas, a mí me ayudó muchísimo a entender el material. Y creo que cualquier persona que quiera pintar tiene que pasar por una fase, o al menos probarlo, lo de moler su propio pigmento, coger tierra del jardín, limpiarla, molerla y preparar un temple de huevo y pintar con eso, para entender cómo funciona todo eso. Claro, yo conozco bastantes pintores que han hecho ese proceso de pintar con materiales tradicionales. Conozco muy pocos que aguanten al final, porque es verdad que es muy laborioso, lleva muchísimo trabajo y las opciones son muy buenas. Ahora tenemos la gran suerte de vivir en un momento maravilloso para las artes, en donde tenemos acceso a materiales muy buenos y a conocimiento, ojo. Yo lo que hacéis, gente como tú, o sea, os lo tengo que agradecer. Os lo tengo que agradecer, pero infinito. O sea, cuando yo empecé a pintar con 6 años, vale, mi padre es mi referente porque mi padre hacía aviones de radiocontrol y lo vi siempre lijando en casa y haciendo y experimentando y pintando. Mi padre es artista, entre comillas. O sea, no se dedicó nunca a pintar, pero como artista, pero mi padre es de los que se iba al rastro, encontraba un coche perfecto, que le faltaba una rueda, que solamente era colocar la rueda y tenías un coche, un Jaguar perfecto, no sé qué, y cuando te dabas cuenta había cogido las acuarelas de mi madre o de mi hermana y lo había pintado con flores a lo hippie, y decías tú, pero tío, o sea, te acabas de cargar un Jaguar, qué perfecto, que podías tener en el salón. Eso para mí es ser artista, o sea, el no tener miedo a hacer nada de lo que se te ocurra. O sea, mi padre se rompe una copa y él coge y sobre la copa coge barro y hace una cara. Y tú dices, un domingo por la tarde, mientras ves la película, eso es ser, para mí, artista. O sea, el tener una idea, ¡boom! Y la hago por mis narices. Y para hacer eso es muy necesario conocer el material. Y por eso te decía que yo creo que todo el que quiera pintar, todo el que esté mirando todo esto, quiera aprender a pintar o le interesa esto, tiene que hacer su propia pintura, tiene que hacer ese experimento. Pero lo más seguro es que no lo haga siempre. Ojo, es decir, conocerlo y probarlo todas. No, yo no pinto a óleo. ¿Pero por qué? No, porque es muy sucio.
joder, pues, y la pintura acrílica también, cuando abres el bote te manchas, o sea, no, es que huele muy raro. Ya, bueno, pues vete al jardín. O sea, yo creo que en el arte, tanto como en las manualidades, como con todo lo que se haga con las manos y que implique utilizar materiales, yo creo que no hay que tener miedo, hay que aprender o intentar aprender a hacerlo todo. Y hoy tenemos eso, tenemos gente como tú que está continuamente subiendo cosas, continuamente haciendo cursos, continuamente bombardeándote con conocimiento, con sabiduría. Ostras, tío, o sea, si no lo haces ya es porque, déjalo, vete al fútbol o vete a ver los toros o vete de paseo con tu mujer y con tus hijos, pero no digas que quiero pintar, porque ya no tienes, como digo, ya no tienes excusa. O sea, tienes un elenco entero de materiales y luego tienes un amplio conocimiento de gente como tú que hace un montón de vídeos continuamente, que el que no hace nada ahora mismo es porque realmente, pues eso, dice que quiere, pero no quiere. O sea, lo que yo creo que lo Pues, que yo no hay en YouTube ya no lo hay en ningún lado. O sea, yo para mí es no, la nueva biblioteca de Alejandría. O bueno, sea, déjame que ponga mi cuñita ahora. sí. En YouTube está todo, pero está muy desordenado. Entonces, para tenerlo ordenadito, mejor te vas a mi curso de doméstica y ahí lo tienes todo perfectamente ordenado y bien, y bien hecho. Ya está, se terminó la cuña. No, sigue porque, ojo, yo aluciné que, bueno, que te tendría que reñir, pero bueno, o sea, tienes que avisarme de estas cosas. Voy a hacer esto. Te hubiera mandado de todo. ¿Me explico? Te hubiera mandado. Tengo un mandil como el que te dejaron ellos, lo tengo yo para ti. Pero lo hacen muy bien. Yo me hice un par de ellos en la pandemia de 3D, porque a mí durante la pandemia me dio por el 3D, porque para mí yo creo que el 3D es el futuro. Si lo sabes entender, para mí es el Es futuro. como todo, claro. Y yo creo que a los artistas plásticos os va a venir muy bien. Igual a alguno ya le queda, como digo yo, parece que le queda grande, pero no. Yo me saqué un curso de la Universidad de Valencia durante la pandemia y en un año me lo hice. Pero también tengo que reconocer que aunque me lo saqué con matrícula, o sea, después del curso me metí en YouTube y aprendí 10 veces más en YouTube que en el curso. El mamotreto que me mandaron de libro, o sea, era indescifrable, tío. O sea, y eso que al final acabé pidiéndolo en inglés porque me enteraba mejor en inglés que con el mal traducido en el español. O sea, era como por Dios, tío. O sea, no puede ser, no puede ser. Bueno, vamos a, Pero vamos a ir terminando. Vamos a sí. dejar, si alguien tiene alguna pregunta, que vamos a dejar estos 5 minutos por si hay alguna pregunta. Si alguien tiene preguntas sobre pintura, por favor hablad con Marcos porque es un gustazo cuando te empieza a hablar de propiedades y de tal. No, Quiero aclarar que tú a mí no me pagas nada. Es decir, yo no cobro nada de Minim ni nada. Me has enviado te envío, pinturas y yo te lo agradezco mucho. te envío Sí. pinturas y te he dicho que si no te gustaban, que me las devolvieras y que me pusieras un correo de no me llames más, por favor. Fue así, fue así. Me las enviaste para decirle pruébalas y me Es dices. que yo, mira, Y es yo, lo único. yo hay Ya una de está. las cosas Es que decir, creo no. que también la gente tiene, aquí hablando un poco también de la manera de montar la empresa. O sea, como yo estaba detrás de la cámara o del teléfono hace 2 días, yo sé cómo se funciona. Te empiezan a mandar, te abruman, te condicionan, te crees que como te están mandando cosas tienes que responder y al final, ¿de qué sirve que tú hagas una publicación y pongas me han enviado esta pintura si luego nunca más las vas a utilizar? Espera un ¿No? momento, que Dime. ahora me acabo de dar cuenta que somos muy torpes los dos para vender. Ven, 20th Century Pilgrim dice, enseñar el formato, que Ah, tengo curiosidad de ver de cómo espera. vienen. ¿Las tienes a mano? Yo las tengo por ahí, tengo que ir a No, buscarlas, pero las tengo por ahí. tengo ya aquí. Espera. Un segundo, ¿eh? Que ni hemos dicho la marca, ni hemos enseñado nada, somos un desastre. Mira, acaban de llegar las cajas nuevas. La caja viene con... Viene con su cartelito. Yo ahora estoy haciendo que tengo que enviártelas para que veas. He usado unas cuantas tuyas. El formato que hay ahora mismo son de 17 mililitros. Son pequeñitas, ¿vale?
Sí, pero tengo que decir que como lo que decías, tiene mucho pigmento, la verdad es que yo no hago pasta, siempre las extiendo mucho y cunden, Claro, cunden. una cosa que, claro, hay que tener una cosa en cuenta. Tú aquí en este bote, si le añades un 10% de agua, es como si estuviera ya directa para pintar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo pedí que fuera más pastosa, por lo que hablamos al principio, porque yo entiendo que la rapidez nos puede, pero vale más tener la base y convertirla en lo que tú quieras que tener 25.000 cosas distintas que al final, por mucho que quieras, no funcionan. Porque todas les tienes que meter tu parte personal a la hora de aplicarla. Porque por mucho que te digan que es directa para el aerógrafo o directa para pintar, si tu manera de pintar es más fluida, tu manera de pintar es más pastosa, ya estás jodido. O sea, ya no puedes hacer nada. O le tengo que echar más pigmento o le tengo que echar más agua. Con lo cual, da igual que me hayas dicho que está perfecta, porque sí, está perfecta para ti, fabricante, pero no para mí, que soy el que lo está utilizando. Entonces, no me comas la cabeza. Dame la herramienta para que yo pueda hacer con ella lo que me dé la gana. Que yo entiendo que esto, hay mucha gente que dirá, vaya rollo, yo prefiero ir y que sea directo, ¿vale? Pero acuérdate, no va a ser así. Eso lo pone en el bote. Entonces, esto lo que tienes, que tú, con lo que tienes, lo puedes diluir más, con lo cual, tú piensas, con el aerógrafo es al 50%. Es como si tuvieras dos botes. Con el diluyente que tenemos, se diluye al 50%, con lo cual tú cuando te compras un bote de blanco, en realidad tienes dos botes de blanco, si utilizas el aerógrafo. ¿Para qué vale el aerógrafo, por ejemplo? Mira, esto es resina 3D. Esto se hizo para unos franceses. Esto está pintado aerógrafo entero. Entonces, ¿con qué podemos hablar? ¿Tres pinceladas de las que puedes utilizar tú con un pincel medio? Es con lo que se pinta toda la figura. Porque rinde. Nuestro V de vendetta. Esto es cartón de los chinos, 1 euro. Y 1 euro, te lo juro, costó esto. Y está pintado todo con las pinturas. No sé si se va a ver porque este es muy pequeño. Lo mismo, esto es PVC. O sea, esto es lo peor que hay para pintar. Esto no Sí, claro, pinta pintar sobre plástico es horrible. horrible. Vale, pues si tú limpias bien el plástico con alcohol de limpiar, lo dejas secar y a continuación coges el aerógrafo y le das muy, 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 muy fino, dejas secar la capa, das otra capa fina, dejas secar, incluso le puedes dar secador, ya está. Te agarra. No hace falta que le des ni imprimación, que también hay una imprimación, ¿eh? Hay una imprimación al agua que tú le das y sobre eso puedes pintar con lo que te dé la gana, porque volvemos a lo mismo, viene de la industria, o sea, está pensada para pintar cualquier superficie que exista. Entonces, al final no tienes error. Y lo que hablábamos de los pigmentos, ¿ves ese óxido? Ajá. Eso es el pigmento directamente, el que te enviaré para que pruebes tú. Sí, Los pigmentos, porque ese no lo tengo no. yo. Esto es lo siguiente que sale, son los pigmentos puros con las bases para que tú te fabriques tu propia pintura. A la que pasadas. Entonces, el pigmento solo también funciona, con lo cual, con lo que tú lo diluyas, puedes jugar más o menos. Yo sé que tú eres un apasionado de la goma laca, pero cuando descubras el óxido te va a Yo enamorar. no Porque, soy, no soy tan apasionado de la goma laca, ¿eh? bueno, Pero el vídeo de la goma laca es el más visto de todo YouTube en mi canal bueno, es que es y brutal. tengo esa fama de la goma laca. Yo lo utilizo como imprimación y Y poquita poca cosa más. más, pero sí. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta la No, goma no, laca, pero pero es no que pinto con... queda muy chulo. Pues lo de los pigmentos, ya te digo, esto es lo siguiente que sale, que yo creo que se lo sacaremos en Navidades. O sea, todavía no estamos a la venta y ya estamos sacando el siguiente producto. Esto va como va. No, la pandemia no ha sido polvo, ¿eh? O sea, estuvimos esperando 6 meses por los botes. O sea, es alucinante. Me Seis, acuerdo que me contabas penurias. En yes. fin. 6 meses por los botes. Llevo esperando 2 meses por las cajas porque no había cartón en ningún lado del mundo. O sea, es como que dices tú, no me lo puedo creer. O sea, que ya no quede cartón.
No puede ser. O sea que nada. A ver, me hacen una Dime. pregunta que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero la contestaremos. Dice Asteroide B600, dice Barceló, quisiera saber si al realizar tus esculturas tienes un boceto previo o si trabajas directamente sobre ella con la inspiración del momento. Normalmente no hago bocetos, tengo una idea clara, o sea, no voy improvisando, pero sí que tengo una idea clara de lo que quiero y voy trabajando directamente en esa. Si es algo un poco complejo, sí que hago un dibujo, pero intento hacer que los dibujos o las cosas previas que haga me lleven muy poco trabajo, porque no quiero llegar cansado a la pieza Ya, final. Porque yo me canso ya. rápido, entonces si ya lo decido todo antes, me aburre hacer la pieza, entonces prefiero hacerlo todo directamente. A ver, No, ¿había alguna pregunta más? Bueno, aquí más comentarios, estoy mirando si hay preguntas. No, no hay más preguntas. no más preguntas. Ya. Pues si tienes todo Pues algo. nada, si quieres decir algo más, yo te etiquetaré, esto lo dejaremos guardado, estarás Vale, etiquetado ahí. Si alguien tiene preguntas, Minim Acrylics, y preguntárselo a guardaros, él, más que a mí. el bote de momento es chiquitito, ¿vale? Pero Pero cunde mucho. me dijiste que querías hacer más grandes, Sí, ¿no? vamos a hacer. Sí, digamos que esto es el lanzamiento previo, ¿vale? Es como lo mismo. Esta tarde me llamaron una gente que la había enviado para ver si la quería comercializar, porque yo ahora mismo solamente, yo no la voy a vender directamente. Yo quiero que, como tuve tienda, yo sé que si la marca se pone a vender y encima vendes a las tiendas, pues al final dices tú, ostras, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en principio yo no quiero vender directamente, sino que alguien o una tienda pequeña que quiera vender, o incluso lo que hablé contigo, o sea, los artistas tenéis que empezar a pensar en el momento empresarial y empezar ya que lo estáis promocionando, a ganar un dinerito vendiendo la pintura, que para eso se hacen las cosas. Y me decía, es que tienes muy pocas referencias. Y entonces me salió del alma, Tomás. Yo hay ciertas cosas que tengo muy poco filtro. Y ya llevo 40 años pintando y no he pintado nunca más con 20 colores. O sea, No se necesitan tengo 250 botes, no, no es necesario. 66 referencias, de las cuales 30 y pico, como en un principio os iba a dedicar a modelismo, 30 y pico son gris alemán, Luftwaffe, Segunda Guerra Mundial, verde ruso, Segunda Guerra Mundial, verde oliva americano, Segunda Guerra Mundial. O sea, son colores que son justos y específicos para que te pintes un tanque, un avión, un jeep. O sea, no son colores, o sea, los puedes utilizar, pero son colores específicos. De artista hay 33. O sea, yo creo que con 33 colores tienes Sí. de sobra. O sea, eso de 250, Yo, 175. O sea, yo no sé yo tú, ¿eh? uso muchos menos, yo creo que no llega a la docena los colores que uso. O sea, Pero bueno, no los he contado, tendría que contarlos. Tengo más, pero uso siempre los mismos y son pocos. sí, no, pues te digo, o sea, yo nunca he conseguido pintar con más de 20 colores, ¿no? Por mucho que lo intente, o sea, salvo eso, que tenga que hacer algo específico y tal, pero cuando tengo la paleta y tengo, al final voy y acabo mezclando y acabo haciendo, pero yo creo que también ahí está la gracia, o sea, Bueno, no vamos a llegar a la hora y antes al menos los directos se cortaban a la hora. O sea que vamos a dejarlo aquí y no sí, hacer que decida Instagram cuando se corta. Muchísimas gracias, ha no, a sido ti, un placer, una clase y a ver si repetimos algún día y ya, hablamos de otras cosas. ya sabes de cuando quieras, y tenemos esos cafés con Minim, que tenemos que empezar Minim Cafés, que tenemos que empezar a activar. Cuando quieras y cuando salgan los No, pigmentos avísame. no, te los voy a mandar, te los mando. Lo que pasa es que la semana que viene, el fin de semana que estás tú en Barcelona, estoy yo en Valencia, presentándola Vale, hay un evento de Art Toys y de arte urbano en Valencia y voy a estar allí. Entonces, si no me da tiempo a mandarte esta semana, la semana que viene, sin falta, te mando unas muestras de los pigmentos y las bases para que empieces a trastear. ¿Vale? pues muchísimas gracias. Bueno, maestro. Pues nada, y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, gracias a los que habéis echado comentarios y si hay alguna pregunta más, pues Y que me o a escriban, mí o a él directamente. y el que tenga alguna duda más técnica o más, que me escriba a través del Instagram, que algunos me vienen, no sé por qué, se me van a un buzón que no controlo mucho, pero los acabo viendo. Así que, y si no, que si ven que me escriben y que no contesto, que te digan, oye, dile al pesado que le estoy escribiendo y no contesta. Pero que yo a Somos los los que me dos, preguntan, contesto siempre. ¿Vale? somos los dos malos con las No, es cosas de pantallas. que de Venga, repente descubrí un buzón que no sabía que existía y tenía 20 mensajes y yo, ostras, tengo mensajes de la India, tengo mensajes de la India preguntándome por las pinturas y todavía no están a la venta. O sea, imagínate, no. A ver, a ver, a ver. bueno, nada, lo dejamos aquí que se va a cortar. Venga, Muchísimas gracias a ti, y hasta pronto. un abrazo.